También podés publicitar en Meridiano 64. Comunicate al 155 445 992 o a través de un email a producción@meridiano64.com. Comenzamos este tercer y último bloque aquí en Meridiano 64. Seguimos dialogando con Eduardo Mondino. ¿Visualiza una segunda vuelta? Recién hablamos de balotaje. ¿Visualiza una segunda vuelta entre Cristina y Duhalde? Sí, yo visualizo a Duhalde en segunda vuelta. Creo que debe ser con Cristina Kirchner. Sería una elección importante, porque creo que expresan dos modelos y dos pensamientos absolutamente distintos, y me parece que desde ese punto de vista la sociedad tendría dos opciones muy claramente diferenciadas, ¿no? Es decir, tendría claramente diferenciado lo que es la política de confrontación y las políticas de consenso. Tendría claramente diferenciada un planteo absolutamente unitario del ejercicio del poder, con recursos acumulados para distribuirlos a discreción, con un modelo de consensos con gobernadores y con intendentes, que es el modelo que propone Duhalde. Además, sería claramente diferenciado un proyecto que hostiga permanentemente a los sectores productivos, especialmente a nuestro campo, con un modelo que impulsa Duhalde, donde la producción y el campo forman parte prácticamente del eje central del desarrollo de la Argentina. Así que estaríamos ante una clara diferenciación de pensamiento y de miradas. Estaríamos ante un proyecto y un modelo como el actual, que mira para atrás permanentemente y que no sale del pasado, con un proyecto de Duhalde que hace pensar en que la Argentina debe estar en el siglo XXI, pensando y discutiendo con las naciones hermanas y con el continente cuáles son las políticas públicas de mediano y largo plazo. Es decir, estaríamos ante quienes gobiernan de manera discrecional y que nunca reúnen a las fuerzas de la oposición, ni siquiera para permitirse acuerdos mínimos, y estaríamos ante un proyecto que propone políticas públicas con acuerdo con la oposición. Es decir, estaríamos ante, claramente la sociedad tendría muy claramente diferenciado dos proyectos de país. Mondino, ¿le parece que la oposición va a encolumnarse detrás del opositor a Cristina en este supuesto balotaje? Sí, después del 23 de octubre no tengo dudas. Yo creo que el 23 de octubre, después de la primera vuelta, quien obtenga ahí la posibilidad de ir al balotaje el 20 de noviembre va a recibir un importante apoyo de los sectores de la oposición. Porque creo que además es el momento de hacer los acuerdos, y me parece que ese es el lugar que yo creo que va a ocupar Eduardo Duhalde, que además conoce perfectamente. Porque también en esto, si la Argentina está hoy en un proceso de ebullición nuevamente, como nos pasa siempre, cada 10 años hay una crisis. Y esto parece que no aprendemos. Entonces estamos en un proceso de ebullición, en medio de un clima favorable económicamente, que hace que ese proceso de ebullición se note menos. Pero tenemos fuga de capitales, tenemos una profunda distorsión en nuestras relaciones, en nuestra balanza comercial, y tenemos un sistema de subsidios cruzados que van en contra de cualquier norma económica, un excesivo gasto público y una sobrecarga impositiva de manera constante sobre los sectores productivos. Es decir, un sistema financiero que sigue anclado en el pasado. Es decir, es un proceso con alto consumo de algunos sectores, que es lo que de alguna manera disfraza todo esto, y con todas estas otras condiciones. Entonces es un proceso de ebullición. En algún momento ese proceso, como decimos siempre, busca o va a fluir por algún lugar y va a producir la crisis. Podrá ser este año, podrá ser a principios del año que viene. Yo creo que nosotros impulsamos un candidato que sabe manejar crisis. Y se viene otra crisis. Y esto no es sembrar miedo, esto es advertirle a la sociedad y a los argentinos que hay que estar dispuesto a enfrentar una crisis con valor, con coraje, que va a ser mucho menos traumática que la del 2001, que no tiene ningún punto de comparación, pero que va a haber que tomar decisiones de fondo y que hay quienes están en condiciones y son capaces de hacerlo. Duhalde es capaz de hacerlo. ¿En el corto plazo habla de una crisis? Corto o mediano plazo. Es decir, cuando uno mira a los actores, porque si solo miramos el actor económico de los parámetros del crecimiento y el consumo, nos equivocamos.
hay una crisis que subyace, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con los subsidios, que tiene que ver con todo un sistema que, al ser sostenido durante tanto tiempo, está produciendo el mismo daño de la convertibilidad. La convertibilidad también era un sistema, y fue tal el grado que, como no se la recompuso a tiempo, que es lo que hay que hacer ahora, esta crisis va a tener mucho menos impacto si alguien en condiciones de gobernar y administrar una crisis el 10 de diciembre asume la Argentina y comienza a hacer el proceso de cambio. Un poco lo que pasó en el 99. Miren, en el año 99, después de ganar de la Rúa, se negó a hacer los cambios que había que hacer porque el proceso estaba agotado. Y como demoró 2 años, explotó, porque no sabía conducir crisis. Si eso hubiese ocurrido al revés, si en el año 99 tal vez el presidente hubiese sido alguien con las características de Duhalde, seguramente esa crisis se hubiera abordado de otra manera, porque el proceso hubiese sido más lento, porque hubiera tomado medidas, porque no hubiera esperado que estallara, porque tiene condiciones para saber cuál es el proceso y cuáles son los tiempos políticos. Nosotros estamos exactamente lo mismo hoy. Insisto, no es comparable una cuestión, ha pasado una década, pero creo que vamos en el mismo camino. Y además, una continuidad del gobierno kirchnerista es una continuidad del autoritarismo y a la soberbia que tienen permanentemente, que es muy perjudicial para el sistema institucional argentino. Es decir, yo creo que hay que hablarle con claridad a la sociedad, porque si no se va a equivocar la Argentina viendo solamente la parte superficial. Y acá hay una cuestión que subyace por debajo, que es la Argentina que está oculta, que de vez en cuando la vemos aparecer. Es decir, por un lado vemos una propaganda oficial que dice: hemos solucionado prácticamente como en la historia de la Argentina, porque todos son récords, ¿no?, lo que hace este gobierno. El tema de la vivienda. Y vemos a miles y miles de argentinos ocupando terrenos, y el otro día el impacto como en la Edad Media. Policía azotando con un látigo a una mujer. Es decir, esa sola foto nos debería hacer reflexionar. Esta no es la sociedad que queremos. 2 policías pegando azote. Es decir, estamos que en la época, en la Edad Media, digamos, montados a caballo. Es decir, esa imagen creo que es la que tenemos que mirar. Ese país está con esta propaganda obscena en la cual quieren demostrar lo que no existe. Entonces, esas crisis hay que afrontarlas. Y hay quienes están preparados para hacerlo y hay quienes no. Y yo creo que Duhalde está preparado para llevar adelante el proceso que se viene. En algunos distritos se le ha dado un golpe muy fuerte al kirchnerismo, como en la capital federal. ¿Usted cree que Macri va a hacer público el apoyo a la candidatura de Eduardo Duhalde? No sé si lo va a hacer público. De hecho, nosotros hemos trabajado con él y en Córdoba yo encabezo la lista de diputados nacionales con Duhalde presidente. Pero sí creo que tiene muchas cuestiones en común. Creo que forma parte de un proceso desarrollista, él tiene un pensamiento de desarrollo, así que creo que de todos los candidatos con quienes va a estar más cercano. No sé si lo decidirá o no hacerlo público, eso es una cuestión que lo tendrá que resolver él, pero sí creo que tiene mucho más lazos de compromiso con este sector que con cualquier otro, ¿no? Muchas gracias, Mondino. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo lunes a las 21:30 horas para seguir haciendo Meridiano 64 aquí por la pantalla de Canal C. Buenas noches.